Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la Comisión Tercera Administrativa de Asuntos Generales para debatir el proyecto de acuerdo número 007, por medio del cual se adopta la política pública de juventud en el municipio de Tabio y se dictan otras disposiciones. No sin antes dar un saludo al doctor Fabián, quien representa la administración, el exconcejal Álvaro Moscoso, Camilo, el doctor Cruz, doña Mónica y doña Margarita y don Nelson, mi compañera de comisión, la concejal Yané. Entonces, señora secretaria, siendo las 4:14 del día jueves 23 de mayo, damos por inicio el primer debate del proyecto en mención. Antonov Velosa Susana. Presente. Durán Rubio Janet. Presente. Rodríguez Díaz Francisco se excusa porque no puede asistir. Hay quórum deliberatorio decisorio con 2 concejales presentes. Gracias, señora secretaria. Entonces, hacemos lectura del orden del día. Orden del día, Comisión Tercera o Administrativa y Asuntos Generales, mayo 23 de 2019. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, consideración y aprobación del acta número 005 de mayo 23 de 2019. Cuarto, primer debate proyecto de acuerdo número 07 de 2019, por medio del cual se adopta la política pública de juventudes en el municipio de Tabio y se dictan otras disposiciones. Quinto, proposiciones y varios. Está en consideración el orden del día. Aprobamos el orden del día. Se aprueba con 2 votos de los 2 concejales presentes. Siguiente punto del orden del día. Consideración y aprobación del acta número 05 de mayo 23 de 2019, política pública de mujer. De mayo 22. 22, sí, perdón. Está en consideración entonces el acta del día de ayer de la política pública de mujeres. Aprobamos el acta del día de ayer. Se aprueba con 2 votos de los 2 concejales presentes. Siguiente punto del orden del día. Primer debate proyecto de acuerdo número 07, por medio del cual se adopta la política pública de juventud en el municipio de Tabio y se dictan otras disposiciones. Siendo ponente, señora secretaria. La concejal Janet Durán. Entonces, la concejal Janet Durán es la ponente de la política pública de juventud. Entonces, damos la palabra a la concejal Janet. Gracias. ¿Está debidamente radicada la ponencia? Sí, señora, se encuentra radicada. ¿El concepto jurídico? También se tiene concepto jurídico. Bueno, muchas gracias. Gracias, presidentes. Buenas tardes para mi compañera de comisión, las personas que nos acompañan de la administración, nuestro asesor jurídico y el exconcejal Álvaro Andrés Moscoso y una persona de la comunidad. Informe de ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo número 007 del 2019, por medio del cual se adopta la política pública de juventud en el municipio de Tabio y se dictan otras disposiciones. El pasado 14 de mayo del año en curso fui designada por el presidente de la corporación como ponente de este importante proyecto que vincula y da inicio de un orden en las prioridades para la juventud y que fue presentado por la administración. Objetivos. Con este proyecto se quiere vincular activa y socialmente a toda persona entre 18 y 28 años, adoptando y estableciendo mediante la Constitución política las normas, los derechos y deberes que prevalezcan sobre los demás. Además, este proyecto cuenta con 5 ejes estratégicos importantes, como son la educación de calidad para el emprendimiento juvenil, salud, que es un derecho de todos, jóvenes de Tabio que ejercen la ciudadanía juvenil, el cuarto, la convivencia de derechos humanos y quinto, cultura, ambiente, recreación y deporte para los jóvenes de Tabio. La justificación de este proyecto de acuerdo se rige por un marco normativo, el cual caracterizo a continuación, como son el artículo 1 de la Constitución Política, artículo 2 de la Constitución Política, artículo 5 de la Constitución Política, artículo 44 de la Carta Política, artículo 45 de la Constitución Política, artículo 6 de la Ley del 1098, la Ley 1098 del 2006, Ley 1622 del 2013, Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Resolución 400 del 8 de agosto del 2017, la Ley 1885 del 1 de marzo del 2018, una ordenanza 0267 del 2015,
y el decreto 054 del 2017 en el municipio de Tabio. Se encuentra establecido en forma parte importante del proceso del Plan de Desarrollo del municipio de Tabio, Compromiso de Todos 2016-2019, en el proceso de construcción colectiva con participación de las y los jóvenes. Las conclusiones. Como ponente de este proyecto, anuncio mi voto positivo dada la importancia de este tema de la inclusión de la juventud para las siguientes generaciones presentes y futuras en nuestro municipio, y pues después de que la presidenta me dé la palabra haré la sustentación de algunos puntos importantes que encontré. Gracias, ponente. Entonces, después de ser leída la ponencia en mención, entonces para que pueda ser sustentado dicha política pública. Gracias, presidente. A ver que me confundí aquí de hojita. En el artículo 5, pues todos los enfoques son buenos, pero pues no sé, me pareció aquí le podíamos como agregar algo, no sé, dice: enfoque diferencial, como un principio de actuación y mecanismo de respeto y ejercicio de los derechos desde la diferencia étnica, de géneros, de procedencia territorial, de contexto social, de edad, orientación e identidad sexual y por condición de discapacidad. No sé si el asesor nos dirá si quedó un poco cerrado o ahí está bien, porque yo tenía la duda si... Miguel. Sí. Buenas tardes, honorables concejales, a Fabián de la administración y los demás presentes. Pues, concejal, digamos que en cuanto a este punto, en cuanto a los enfoques, me refiero, dentro del concepto jurídico que radique en la corporación, digamos que no hice alusión alguna sobre pues alguna falta de enfoque o que no se encontrara pues en debida forma completo, toda vez que responde pues a lo encontrado dentro del diagnóstico, y asimismo digamos que en cuanto al enfoque de derechos humanos dentro de este y lo que se encuentra en el bloque de constitucionalidad, que incluso ha sido pues referido en la parte considerativa, pues ya se encontrarían amparados dentro de esta política pública todos los derechos y demás enfoques que ello incluye, pues porque el enfoque de derechos humanos también tiene muchas ramificaciones, y más en el tema de juventud, de género y demás, pues que los incluirían, y por lo mismo pues no consideraría yo pertinente agregar un enfoque pues digamos en los límites en los que no puedo hacer consideraciones de orden político, pero en cuanto a lo jurídico, digamos que los enfoques que están servirían de sustento suficiente para la política pública en materia de debate. Gracias. Gracias, abogado. No, pues realmente si Mónica nos colabora con la lectura del concepto jurídico, pero mientras Mónica viene, entonces vamos a hacer aquí unos punticos que encontramos con el asesor jurídico, a los cuales en la línea de estratégica, donde habla de alimentaria nutricional, parágrafo primero, hay una parte, Fabián, que dice formular y desarrollar un programa de atención y de prevención de...
Artículo octavo. Artículo octavo. Dentro del parágrafo 1, en la 2.2.3. Formular y desarrollar un programa de atención y de prevención de, quedamos ahí como de drogas, de deserción, quedó como inconclusa. Quería revisar ¿cómo se lo reviso aquí en el documento técnico? El de política de comisión. Sí, pero para tener el de derecho de la salud, ¿cierto? Sí, sí, nutrición alimentaria y nutricional. Creo que habrá sido un error de transcribir. 2.2. Sí, parece más un error de transcripción. De forma más, no de... Dice 2.2.3. Formular y desarrollar un programa de atención y prevención de Embarazo en adolescentes. embarazo en adolescentes. ¿Qué sería embarazo en adolescentes? Siéntate aquí, tú usas este. no, sí, es que no le había entendido el tema acá, pero es un tema también de numeración, ¿sí? Sí. Ah, qué pena. Sí, pero Fabián no lo sabe. Sí, es que nosotros que entendimos era que estábamos hablando de estos enfoques. No. Ah, ya. Si me permiten. Siga. Gracias, presidente. Qué pena, Fabián. No, en cuanto al punto anterior que estábamos discutiendo en el artículo 4, en el numeral octavo aparece un error, pareciera ser, ¿no? Un error de numeración en tanto allí en el numeral octavo se incluye el artículo 5. Es solamente la solución, sí. Cuando yo lo imprimí, yo estoy de acuerdo que el error fue mío, pero vi aquí en digital, cuando yo lo imprimí le enter Y entonces sería para saber si precisamente esos enfoques que menciona serían solo 4 numerales entonces. Discúlpame, sí, tienes toda razón. El enfoque, el artículo 5 partiría del enfoque de derechos humanos con el ítem número 1, ¿cierto? Para el cuarto enfoque, que es el de seguridad humana, ¿cierto? Porque pues obviamente cuando se le dio el enter, me pasó el artículo como si fuera un ítem. Eso sí fue, creo que cuando yo lo imprimí. Ese fue el error mío porque creo que está mirando en digital, y el error sí fue mío cuando lo imprimí. Listo. Tenemos también en el artículo 10, en el parágrafo segundo, numeral tercero, dice ODS número 10, reducir la desigualdad Espérate, lo busco acá, permíteme. Derechos humanos. No, ahí como está establecido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, solo se refiere a reducir la desigualdad. Entonces, ese sobra. Sí, reducir la desigualdad. Esto sí hace parte de la estructura de Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde es tácito y los objetivos son bastante reducidos, puntuales. Estos sí no se van con tanta parafernalia como nosotros aquí, que lo contextualizamos y el objetivo es puntual, ¿no? Sí. Y me hubiera, pues no sé, es una idea que tuve, me hubiera gustado que en el artículo 14 donde cierra, pues lo escribí acá porque no lo encontré en todo el proyecto, de todas las cosas que se van a ofrecer para la juventud en este proyecto. Me parecería bueno hacer un apunte que dijera, por ejemplo, terminando el artículo 14, así como, pues como está diciendo, de promover, ¿sí? Así como capacitaciones de empoderamiento personal y empresarial de pequeña y mediana industria. Así como alternativas de solución a las mismas en medio de actividades culturales, deportivas, académicas y análisis de propuestas de la juventud en cada uno de los espacios y entornos. Estamos hablando de la Semana de la Juventud, ¿cierto, concejal? Sí, de la Semana de la Juventud. Así,
como las alternativas de solución a las mismas por medio de actividades culturales, deportivas, académicas, de análisis de propuestas de juventud en cada uno de los espacios y sus entornos. Entonces sería aquí meterle solución a las mismas por medio de las actividades culturales, deportivas, académicas y empresariales. Eso, sí. Y empresariales. Listo. Eso. No era más así como de forma ya sería de forma. articulado. Sí, ya el tema del articulado, sí, entonces para... Entonces, habrían en estos momentos, discúlpeme, habrían 3 cambios. Uno es corregir el articulado del artículo 5 para que inicie el numeral desde enfoque con el número De 1, los porque aquí en los enfoques, 5 quedaría la inclusión de embarazos en adolescentes en el artículo 8, en el artículo numeral 2.2.3, y se aclara que en el artículo donde dice de reducir la desigualdad se fue una pero es reducir la desigualdad porque es tácito el objetivo de desarrollo del milenio. Y por último, agregarle el artículo 14, después de deportivos, empresariales y académicas. Siga, abogado. Gracias, presidente. Y también, pues aunque ayer también había tenido discusión, el día de hoy también dentro del concepto jurídico, pues hacía la recomendación y sugerencia en cuanto al tema de que del artículo 7 al artículo 11 se hiciera la eliminación de los parágrafos y los mismos se hicieran mediante artículos, en tanto también tratan ideas distintas y pues a cada artículo corresponde una idea. Y ya sé. Sí, para que tengamos más claridad, señora secretaria, si nos regala la lectura del concepto jurídico, que es a lo que se refiere el señor abogado. Lo que yo entiendo, discúlpeme, nuevamente me tomo la palabra, lo que yo entiendo es básicamente la estructura articular, digamos, del proyecto de acuerdo en la parte de aritmética, eliminar los parágrafos, elevarlos a articulado. Además, aparte, pues es que lo que pasa es que lo dejamos como parágrafos es porque tiene relación explícita con el artículo que lo antecede, ¿no? Pero, digamos, por sugerencia, digamos, en estructura, dice que creemos es un artículo, digamos, un artículo, porque en últimas, el artículo 10 del Eje Estratégico de Convivencia y Derechos Humanos, para colocar un ejemplo, establece estas líneas y establece estas acciones que corresponden a ese eje estratégico. Entonces lo hemos dejado como parágrafo, porque están haciendo relaciones directas con el eje que menciona el artículo. Yo lo expliqué ayer, pero digamos yo respeto la posición, digamos, dentro de lo que usted manifestó ayer. Si no genera, digamos, ningún inconveniente en desconectar esos dos a nivel de otro artículo, lo hacemos, no hay ningún inconveniente. Sí, bueno. Gracias, presidente. No. En cuanto, digamos, a la forma en que se materializa el acuerdo y demás, no tiene incidencia alguna, en tanto sigue relacionada dentro del título, pues porque esos 3 artículos seguirían igual dentro de un título que sigue siendo ejes estratégicos de la política pública. Y pues elevar los artículos, pues lo único que hace es, uno, que se entienda la idea mejor. Segundo, es un asunto, como lo comentaba ayer, de técnica, normativa y redacción para el entendimiento de los proyectos, de forma que se entienda más claro y preciso lo que se pretende hacer mediante un artículo, sin que pues, digamos, se extienda demasiado. Por lo mismo se habían hecho pues dichas sugerencias que se ponen de presente hoy. Gracias. O sea, ya no damos lectura. ¿Sí? Listo, entonces le haremos la corrección respectiva para que cuando entre plenaria pues tenga esa estructura y pues obedezca pues a lo que emitió el asesor jurídico en su concepto. Pues sí, dejar como precedente arreglar, agregar los 2 cambios o... Es ¿Cómo es que? permiso.
En cuanto al tema de antecedentes normativos, si bien es cierto, la política pública incluye unos considerandos que traen toda la normativa de orden nacional, internacional y departamental, la misma sugerencia se haría en cuanto a la normativa municipal, toda vez pues que observando como tal el proyecto no se encuentra manifestado el acuerdo número 14 creo que es. El acuerdo número 015 de 2010 y el acuerdo número 02 de 2009. El primero, por medio del cual se institucionaliza el Programa Municipal de Juventud Tabios y Territorio Joven, se crea el Consejo Municipal de Juventud y se dictan otras disposiciones. Y el siguiente, por el cual se crea el Fondo Educativo para la Educación Superior en el municipio de Tabio. Préstame un segundo. También quería hacer la pregunta de cómo participó el Consejo Municipal de Juventud y cuál fue su incidencia en la construcción de este proyecto. Bueno, voy a tomarme, no solo aclarar la pregunta con respecto a lo que usted manifiesta al Consejo Municipal de Juventudes, sino pues respecto al proceso de participación de la juventud en torno al proceso de construcción de la política pública. Cuando llegamos, o cuando yo asumí la Secretaría, obviamente nosotros asumir la Secretaría como persona no quiere decir que se desconozca lo que se venía haciendo por parte de otros secretarios, porque igual estamos responsabilizando, digamos, la gestión de una administración. La participación ciudadana en torno a la construcción de la política pública de juventud ha sido bastante compleja, como lo expliqué la vez pasada, ¿no? Ello no exime que hicimos todos los ejercicios de convocatoria y de generación de espacios para debatir y ampliar la participación. Obviamente es una política pública donde tiene que haber un componente de incidencia social en su construcción y concepción bastante importante. El Consejo Municipal de Juventudes, como conforme a lo que estaba el periodo y lo que estaba en tránsito, la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, de donde le dio otro sentido, había que elegir nuevamente a los consejeros. La reglamentación de la elección de los consejeros para el nuevo periodo, conforme a la Ley 1422, no se hizo sino hasta hace poco, y de hecho no ha dado claridad. Y digo hace poco, es hace 3, 4, 5 meses que emitió, digamos, la reglamentación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil para todo el tema de los consejos municipales de juventud. Luego no teníamos el Consejo Municipal de Juventud electo y en firme para ser los partícipes del proceso de construcción de la política pública como los representantes en ese ejercicio. Lo que sí hicimos fue ampliar la participación de la Plataforma Municipal de Juventud, que es otra instancia de participación ciudadana de los jóvenes que concibe la Ley 1422, y que ellos se inscriben en la personería a través de las organizaciones de movimientos juveniles para que participaran en la construcción. En los talleres y diagnósticos ellos participaron identificando cuáles eran los elementos estructurantes de la política pública a nivel de problemáticas, y nos dieron luces, digamos, desde la visión de los mismos jóvenes para que pudiéramos definir una política pública orientada a resolver los problemas de Tabio. Digamos que a veces estas políticas públicas tienen unos lineamientos nacionales muy definidos y muy claros que a veces no nos permiten un criterio de maniobrabilidad en sus elementos o sus lineamientos generales. Lo que nos permite aterrizar frente a acciones concretas es lo que se establece en el plan de acción, donde ya decimos el cómo vamos a resolver los problemas que logramos identificar y priorizamos en el municipio. Se hace el proceso de priorización de problemas que se hizo con los jóvenes participantes de la plataforma y los expresos de trabajo que se generaron con los jóvenes. Hicimos otros ejercicios de participación en el año 2018 para ampliar la participación de más jóvenes, y solicitamos inclusive a través de espacios mucho más espontáneos, porque la participación de los jóvenes reglada y formalizada a veces es más complicada. Usted invita a un joven a una reunión y casi no una reunión formal y ya no llega. Nos sentamos en la esquina, charlábamos todo eso y les damos la posibilidad de entender esto, y es mucho más fluida la comunicación y mucho más
sincera y franca, ¿no? A veces los jóvenes evitan manifestar ciertas situaciones cuando se le presenta a alguien como actor institucional, y eso frena mucho la participación, y fuera de eso hace que lo que se esté evidenciando con los jóvenes a veces tenga un componente, una visión sesgada o temerosa de decir realmente lo que está pasando. Entonces nosotros también buscamos estrategias el año pasado de conversar con muchos jóvenes alrededor de las problemáticas, de las situaciones que estaban viviendo y pasando en el municipio, y con ello logramos sustraer mucha información. Otro ejercicio que hicimos fue cuando levantamos la ruta para prevención del consumo de sustancias psicoactivas, SPA, que eso es un documento que también es complementario, y como lo decía, derivado de esta política habrán que salir otros serie de diagnósticos, estudios que nos permitan tener una visión mucho más clara. En este caso particular, la ruta para prevención del consumo de sustancias psicoactivas también nos nutrió una visión mucho más amplia, no solo el problema del consumo de sustancias, sino a nivel de lo que pasa con los jóvenes y por qué finalmente los jóvenes terminan desarrollando prácticas, digamos, ilegales o que afecten su salud, como el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, para resumir, el tránsito de la ley, la reglamentación de la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, que permitía ya después hacer los procesos de elección de los consejos municipales de juventud, no se había concretado. No hay ningún municipio que haya materializado lo que reglamentó la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil. No hay ningún consejo municipal de juventudes posterior a esa reglamentación, por lo menos que yo conozca. Nosotros ya después de adoptar esta política toca darle todo el desarrollo a lo que corresponde a eso. Un documento no es, como en su momento se dijo, no es tallado en piedra donde no se puede ajustar o eventualmente redignificar también, porque hay una temporalidad en esto. Nosotros esperamos de que esta base de la política pública de juventud permita desarrollar las acciones afirmativas hacia los jóvenes y promueva de alguna otra forma esos liderazgos, esas participaciones y esa arquitectura institucional que garantice que a mediano y largo plazo haya mayor participación en ciencia de los jóvenes, y fuera de eso también se comprometan recursos para movilizar a los jóvenes y la elección del Consejo Municipal de Juventudes, que lo que establece y lo que establecía era que tenía que ser una jornada nacional, así como se hace la jornada nacional para la elección de los concejales, también se está buscando unificar la elección nacional de consejeros de juventud, y eso por lo tanto no se ha podido desarrollar desde el ordenamiento jurídico que nos estableció la ley 1622 y la ley que lo reglamentó, que en estos momentos se me pasa el articulado. Gracias, ingeniero. Pues vemos cómo este proyecto sí realmente armoniza, y sobre todo en la parte donde le damos algunas inclusiones aquí de parte del asesor jurídico y de nosotros los concejales, y cómo la administración recibe con agrado esta inclusión de algunas párrafos anexos al proyecto, que armoniza y pretende y propende de que realmente los jóvenes puedan disfrutar, ¿sí?, de este proyecto, que realmente le da garantía a la juventud de sus servicios, sus derechos. Pues hablamos de pocos deberes, pero sí vemos que garantiza muchas cosas buenas para la juventud. Vale la pena aclarar, que pena interrumpo, concejal Janet, y a los honorables demás concejales y al concejal Moscoso que está aquí, ex concejal Moscoso, que nosotros siempre en los ejercicios de construcción dentro de la política pública fuimos muy enfáticos en el nivel de corresponsabilidad de la política pública de juventudes. Hacer un diagnóstico frente a la participación social de la juventud y la incidencia política de la juventud es clave para identificar cuáles son los factores determinantes y cuáles son los canales o las vías sobre las cuales y cómo están participando. Insisto, lamentablemente la sobrereglamentación de los espacios hace que se vuelva mucho más tedioso y limite la participación. Hubiese yo querido haber tenido más tiempo, como cuando tuve la oportunidad de haber participado en la construcción de la política pública de juventudes de Fusagasugá, que me tomé 3 años en hacerla a través de un proceso muy expedito de generación de bases sociales, y a pesar de que el trabajo fue fuerte, con más de 34.000 jóvenes, logramos consolidar una plataforma de esa juventud bastante nutrida, pero
fue un proceso, insisto, de 3-4 años. Esto que estamos presentando a consideración del Honorable Consejo es la base sobre la cual se van a desarrollar acciones afirmativas y va a ser un sustento institucional para que la administración que venga y las administraciones que vengan, porque es una política pública, garantice los espacios y los canales para fomentar esa participación ciudadana. Yo destaco, digamos, liderazgos como en su momento ejerció el exconcejal Álvaro Andrés Moscoso, que ya tuvo un nivel de incidencia a consejo y muy seguramente otros niveles de incidencia de otros jóvenes que llegarán a esta corporación, porque esa corporación también es una corporación, digamos, donde se toman realmente decisiones, y a veces yo siempre decía que los consejos municipales de juventud, lo dije hace 15 años, lo sostengo hoy, los consejos municipales de juventud se convierten en factores de distracción de los verdaderos escenarios donde se toman decisiones públicas, ¿cierto? Yo quise ver más jóvenes incidiendo en el Consejo Política Social, el Consejo Territorial de Planeación, el Consejo Municipal, porque el Consejo Municipal de Juventudes, a pesar de que la Ley 1622 generó mayor mecanismos de incidencia en la toma de decisiones, sigue siendo unos instrumentos legales sin dientes, ¿cierto? No tiene los alcances. Lo que vamos a concentrar, y esa política está orientada también es en cuanto a participación ciudadana, que también es un eje central de esta política, es para que los jóvenes empiecen a ampliar su participación en esos otros escenarios de mayor incidencia. Entonces, en ese orden de ideas, la tarea hasta ahora comienza, como le decía la concejal Susi, como le decía la concejal Janet, esta es una base sobre la cual se puede comenzar, necesita fortalecer el proceso de apropiación ciudadana. Nosotros no teníamos una persona responsable del tema de juventud por tema de recursos. Este año hicimos un esfuerzo vinculando, digamos, a Cristian para que apoye unos temas desde lo que motiva a los jóvenes. En este caso yo dije, vamos a buscar un elemento que motive a los jóvenes, que en estos momentos es el arte y la cultura, ¿cierto? Que son unos elementos en los cuales estamos trabajando, porque el tema de deporte lo está trabajando muy bien en deporte, luego mismo también el tema de cultura, lo trabaja el Instituto de Cultura, pero también hay que buscar un elemento que llame la atención de los jóvenes para participar. Entonces diga a un joven, venga, vamos a hacer una reunión para que hablemos de política pública de juventudes. Difícil llega, pero vamos a hablar sobre el proyecto del skate park, vamos a hablar sobre el proyecto del estalladero, como tanto generó debate aquí, y ahí sí hay, porque ahí se están movilizando los intereses de los jóvenes para que les solucionemos los problemas. Entonces, si ustedes miran el plan de acción de la política, va a buscar llegar ahí, donde motive la participación de los jóvenes frente a los temas que realmente les ocupa, les interesa y les preocupa. Gracias, Fabián. Pues lo importante de este proyecto base es que a lo largo de los años y de las administraciones venideras podrá ser alimentado y engrandecido. No sé si la concejal Susi de pronto tenga algo más que aportar para el proyecto. Sí, al igual que todas las políticas públicas que han pasado por el Consejo Municipal, que faltaban precisamente estas dos políticas, y ayer nos hablaba el concejal Álvaro y Camilo, el gerente del Intertal, la política pública de deportes, que también es importante. O sea, estamos, y yo pienso que la administración y el Consejo Municipal están en ese trabajo de involucrar a los jóvenes, porque pues de ahí es donde se debe continuar el trabajo con el municipio. Precisamente es la idea de que los jóvenes hoy en día pues precisamente evadan todo lo que causa el mal, y más que todo siempre asimilen el bien. Y yo pienso que las escuelas de formación, tanto de cultura como la Intertat, precisamente con ese manejo y esa presentación de la Secretaría de Desarrollo Social, que ha presentado en su plan de desarrollo, y pienso que no solamente esta administración, pienso que el alcalde que venga, administraciones anteriores, han pensado mucho en la juventud. Cuando se creó que el Consejo Municipal de Juventud, en la cual quedó como presidente el exconcejal Álvaro, precisamente pues se quería que los jóvenes se fuesen involucrando. La idea es, ojalá se continúe, doctor Fabián, el Consejo Municipal de Juventudes pues se ha perdido, nuevamente toca volverlo pues a recuperar, a hacer la convocatoria. Sé que los jóvenes van a estar muy interesados ya conociendo de esta política pública de juventudes. El departamento, la nación también está colaborando mucho con los jóvenes, tratando de ayudarles en la parte educativa, en la parte del deporte, y ayer nos mencionaban la ayuda, el gerente del Intertal, la ayuda que se está brindando a los jóvenes para que no quede frustrado un sueño, sino que realmente se haga realidad.
la creación del fondo, la ayuda que se está brindando, y lo decíamos, puede ser que la familia sea un estrato 1, 2, 3, pero hoy en día de pronto no se cuentan con los recursos, y la idea es que se está abriendo muchas oportunidades a nivel educativo que el joven tiene que aprovechar todo ello. Desafortunadamente el núcleo familiar se encarga de que de pronto no pueda tener acceso a la educación porque le toca hacer otros trabajos para poder ayudar a su familia, pero la idea es que con esta política pública el objetivo es que se siga apoyando a la juventud en todos los sectores y que tratemos en el municipio de Tabio de bajar el índice del consumo de sustancias. Nos han preocupado bastante lo que nos comentan y que nos han enviado por el WhatsApp también todo lo que ha hecho la policía de nuestro municipio, ya realmente tratando de ubicar esas personas que no desean el bien ni para los niños, niñas y adolescentes. Entonces nos toca trabajar en ello. Pienso que la concejal ponente y el doctor Cruz pues ya han mencionado los cambios que se dieron en esta política pública. Entonces pues ponente, no sé si el exconcejal Álvaro está inscrito para poderle dar la palabra, él ya que tanto pues insistió en lo de la política pública de juventud. Claro, señora Presidente. Entonces Tiene la palabra, concejal. El concejal Álvaro tiene Muchísimas la palabra. gracias, honorables concejales, un cordial saludo para todos, ya hablando desde la ciudadanía. Entonces yo quisiera comenzar señalando como los siguientes puntos, y el primero es qué pasó con el anterior documento de la política pública municipal de juventudes, que en la administración municipal el municipio había invertido unos recursos importantes, en esta corporación fue erradicado y no se le dio trámite porque tenía plagio, y el plagio es un delito. Entonces yo quisiera saber qué pasó con el anterior documento y si esa plática se va a perder o el municipio la va a recuperar. Segundo, yo quisiera preguntar si el Consejo Municipal de Tabio están dispuestos a promover los créditos educativos a los jóvenes de Tabio, y si ustedes creen que realmente lo que necesitan los jóvenes de Tabio son créditos educativos, porque en Tabio tenemos una política distinta, y es otorgar unos apoyos educativos que no son becas, porque las becas no tienen en contraprestación nada. Aquí en Tabio tienen que prestar unas horas de corresponsabilidad, que no está mal, pero no son becas, y es importante resaltarlo. Y por ese camino íbamos. Y hoy en esta política pública, como igual que en el Fondo de Educación Municipal, se pone esa política nacional, que es la de promover los créditos educativos. Créditos educativos que lo que hacen es llevar los recursos del Estado a las universidades privadas, mientras que las universidades públicas se siguen cayendo, y los jóvenes de nuestro municipio, ¿cuántos años se van a tener que endeudar para acceder al derecho a la educación, que no es ningún privilegio, es un derecho? Tercer punto, yo quisiera saber ustedes cómo ven el plan de acción de esta política pública, porque yo veo que hoy se discutió a profundidad el proyecto de acuerdo, pero no el plan de acción. Inclusive yo tuve la oportunidad de revisar el plan de acción y me di cuenta que el plan de acción no tiene tiene algunos errores entre los indicadores y la cantidad del indicador. Sí, unos están en porcentaje, otros están en números naturales, y hay que armonizar eso, porque uno no puede dejar un indicador en un porcentaje y la meta en un número natural. Eso no se puede hacer. Por último, yo quisiera señalar dos cosas. La primera es que sabemos todos que existe una crisis de participación en el municipio. Eso se dijo y se discutió y se evidenció cuando se dio trámite en la política pública de participación ciudadana. Y que uno de los sectores que menos participan en los eventos políticos y demás a veces son los jóvenes. ¿Por qué? Porque las formas a través de las cuales se desarrollan esas reuniones no son atractivas para este grupo poblacional, ¿cierto? Asuntos tan importantes como el siguiente. Sí, todos sabemos que es importante luchar contra la drogadicción, eso es claro,
pero ¿cuáles van a ser las acciones puntuales que va a realizar la administración municipal? Yo estoy seguro que eso aquí no lo discutieron porque yo estoy de inicio a fin. ¿Qué acciones va a realizar la administración municipal para garantizar el acceso a la educación en todas sus instancias, ¿sí?, de la más alta calidad científica, pública, como uno esperaría que fuera la educación? Esos son los cuestionamientos que a mí me surgen cuando yo escucho que se va a discutir en el Consejo una política pública de juventudes, que es poder identificar los problemas principales de la juventud, que eso es el diagnóstico, y la tarea en últimas del Consejo sería revisar si esas acciones que está diciendo la administración municipal, como promover los créditos, son la solución políticamente adecuada, porque técnicamente es viable, ¿sí? Técnicamente es viable promover créditos, concejal Jairo, buenas tardes. Jurídicamente es viable promover créditos, pero aquí, cuando ustedes se adentran en una discusión política, yo no sé hasta qué punto, y yo por lo menos siendo joven no tengo ni el más mínimo interés en acceder a un crédito. A mí lo que me interesa es que el Estado me garantice el derecho a la educación. Cuando señala, por ejemplo, la política pública, que se deben hacer casi que relacionamiento con las instituciones educativas del municipio para garantizar el acceso a la educación superior, pareciera que lo que se busca es hacer un convenio con los colegios privados para garantizar el acceso a la educación, pero no señala qué tipo de convenio, no señala con qué tipo de instituciones, no señala en qué horarios, no señala muchas cosas. Y la política pública como documento técnico es un documento que solo son principios, que solo son hojas de rutas, pero el documento anexo, que es el que contiene las estrategias, los objetivos, los indicadores de meta, los indicadores base, etcétera, etcétera, ahí es donde está lo más importante de una política pública, que son los dientes. Y yo personalmente, después de haberlo revisado, no sé hasta qué punto esta política pública para el Consejo Municipal sea la política pública más adecuada para el municipio. Y lo digo centrándome en dos puntos. Primero, este debate ha tenido poca profundidad en los documentos técnicos, que son inclusive muchísimo más importantes que el documento escrito, porque para el documento técnico fue que se pagó una plata para que unos expertos lo hicieran. Y segundo, es tan evidente la poca profundidad del estudio del proyecto de acuerdo que en la ponencia se señala que el objeto de esta política pública son los jóvenes de 18 a 28 años, cuando los jóvenes son de 14 a 28 años, y lo dice el documento en muchas partes. Entonces, yo personalmente creo, con todo el respeto que se merece la corporación, y tan respetuoso como siempre lo he sido, que este proyecto de acuerdo que busca institucionalizar la política pública municipal de juventudes debe tener un estudio más profundo, que si bien esa era la idea que es lo que se debería hacer en la comisión, yo sugeriría que en el debate de plenaria se pudiera hacer una revisión muy juiciosa de esos documentos técnicos, en especial de la matriz que tiene los indicadores, que es donde realmente se ven los resultados, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo vamos a garantizar la lucha contra el consumo de sustancias psicoactivas? Porque aquí hemos discutido ese tema 1000 veces. Hoy es el momento donde uno entra a hablar de las acciones concretas. ¿Cómo vamos a garantizarle, ya para terminar, el derecho a los jóvenes de acceder a la educación con créditos educativos? Yo personalmente dejo mi voz como joven del municipio, como ex integrante del Consejo Municipal de Juventudes y como equipo técnico de quienes diseñaron la política pública departamental de juventud. Yo por lo menos creo que el interés de los jóvenes de Tabio no radica en créditos educativos. El objetivo es facilitar el acceso a la educación, no endeudarlos, porque esa política nacional de endeudamiento de los jóvenes para que los recursos se vayan a las universidades privadas es lo que por lo menos yo personalmente no comparto, y creo que no es justo que endeudemos a nuestros jóvenes prestándole recursos que sus propias familias pagan en impuestos para que esos recursos a su vez terminen en las arcas de las universidades públicas. Muchas gracias. Gracias, concejal Álvaro.
pues importantes sus aportes, pues la verdad, precisamente es la idea de retroalimentaciones, concejal Álvaro. No es que nosotros no hemos estado vinculados a estas políticas públicas, ni de pronto acá la ponente no haya de pronto estudiado el tema, o aquí nuestro asesor también nos dio nuestras sugerencias, pero la idea es retroalimentar, ¿cierto? Que esta política pública pase a la plenaria con sus modificaciones, con las sugerencias que hay. Por eso yo sí quisiera preguntarle a la ponente del proyecto si el exconcejal Álvaro trajo algo que nos pudiese retroalimentar mucho más esta política pública, y aquí está la administración, lo podríamos hacer, exconcejal. O sea, la idea es esa de que no para la plenaria, pues entonces, pues para qué estamos la comisión, ¿no? Doctor Fabián. Gracias, concejal Susi. Yo sé que ya estamos entrando a la hora de la otra sesión. Concejal Álvaro Andrés Moscoso, exconcejal Álvaro Andrés Moscoso. Primero que todo, aprecio y valoro las opiniones que usted acaba de emanar. Lamento mucho que de pronto los escenarios donde el cual se motivó la participación para poderlas expresar hubiese ausencia de algunos elementos técnicos sustanciales en la estructuración de esas preocupaciones. Lo que dice la concejal Susi, lo que dice de pronto Janet, es que adolecimos mucho de esa retroalimentación técnica por parte de los jóvenes, porque tampoco esperábamos que los jóvenes fueran los eruditos que nos resolvieran el problema de la política pública, porque eso contratamos unos asesores. Pero sí era importante que esas voces estuvieran en su momento, porque tratamos de motivar todos los espacios, inclusive yo dilaté, digámoslo así, la presentación del proyecto de acuerdo, dando mayor oportunidad para esas retroalimentaciones más técnicas relacionadas con la política pública, las compartimos para que así bien esas observaciones puedan llegar a tiempo a la comisión, posteriormente a plenaria. Primero, en relación a su preocupación respecto al tema de las becas, muchas gracias a los concejales. Perdón, doctor. Vamos a pedir si nos, presidente, nos regala 5 minuticos, por favor, pues para tener el respeto hacia el doctor Fabián, por favor. Entonces, presidente. Listo. Bueno, entonces, primero, exconcejal Álvaro Andrés Moscoso, discúlpeme que nos acostumbramos a llamarle concejal. Uno, si usted mira el articulado, dentro del articulado yo fui muy cuidadoso que no quedara tácitamente créditos. Usted mira aquí dice subsidios, se lo voy a leer tal cual. Y ya digo por qué quedó en el plan de acción créditos. Dice, aquí en el proyecto de acuerdo, cuando hablamos del tema de educación, dice tácitamente, espérate, 1.3.4, fortalecer el programa de subsidios económicos para los estudiantes del municipio focalizados con los recursos a los más vulnerables. Por eso generamos dos estrategias, porque nosotros no podíamos desconocer lo que está en el acuerdo, que es un acuerdo que es ley municipal, lo acaba de decir el asesor. Ese acuerdo está vigente y por vía de materia, este acuerdo no lo podía derogar. ¿De acuerdo? Es un fondo que es distinto y es un fondo que está más en el ámbito desde la política pública de educación que el de política pública de juventud, porque, ojo, no todos, los únicos que estudian son jóvenes, también acceden a ese fondo adultos que están terminando su carrera 30, 32, 34 años, ¿no? Entonces, hago esa claridad. El artículo 1.1 de esa estrategia dice: mantener y fortalecer el programa de artes de prueba para las competencias de las instituciones educativas. ¿1.qué? 1.3.1. Desarrollar e implementar el programa de créditos y becas universitarias. Por eso lo estoy diciendo. Nosotros no podemos desaparecer eso, porque eso hace parte de una estrategia concebida aquí, ¿cierto? Pero también concebimos otra estrategia que es generar subsidios conforme a unos criterios de vulnerabilidad de los jóvenes para poder acceder a beneficios. En estos momentos, inclusive el fondo no funciona como un fondo de crédito, funciona como un fondo de subsidio, porque nos estamos alineando a la oportunidad que hace acuerdo de dar subsidios y entregar becas no connotables, 100% connotables, no se tiene que pagar el crédito.
¿De acuerdo? Entonces, 2. Respecto al plan de acción, la preocupación que usted tiene es legítima, pero le manifiesto lo siguiente. El plan de acción hace parte como el sustento técnico, pero el plan de acción se tiene que adaptar y se tiene que ajustar también a otros condicionamientos. Luego no va a quedar, por eso no está dentro del proyecto de acuerdo y va a quedar lapidado de piedra, sino es un elemento técnico de herramienta de planeación que puede sufrir cambios y ajustes conforme a artica lo que viene, lo que no podemos es hacer menos de lo que está ahí, podemos hacer mejor y cambiar algunos elementos. Con respecto a los indicadores que usted pronto menciona, voy a revisar porque hay unas expresiones en porcentaje y en número que obviamente no tenemos una ausencia de líneas bases bastante grandes, pero lo vamos a mirar para presentarlo ya en plenario corregido, esos puntos puntuales, pero les digo una cosa, ese plan de acción se puede ajustar una vez entre a funcionar y operar todo el sistema municipal de juventud que concibe esta misma política pública. La otra preocupación que usted manifestaba respecto al detalle de la política pública, lo que está aquí, obviamente usted lo dijo, son unos lineamientos generales y estos lineamientos y estos artículos obedecen a la definición de las problemáticas que se concibieron desde los ejercicios de construcción de la política pública, fueron revisados y articulados con la política pública departamental de juventudes y con el nuevo contexto de la ley estatutaria, y fuera de eso también nos dimos la oportunidad de hacer un análisis respecto al Plan Nacional de Desarrollo, que en su momento era programa de gobierno del hoy presidente Duque, ¿cierto?, pero que no se ha materializado, hasta ahora se está materializando como proyecto, como ley nacional de plan de desarrollo. Luego también ese plan de acción, la libertad que vamos a tener para ajustar ese plan de acción nos va a permitir articularnos con el plan nacional de desarrollo en cuanto a metas muy puntuales. Entonces yo considero que si es necesario, debido pues los concejales tienen que tomar una decisión frente a la aprobación de este proyecto en comisión, yo voy a hacer los ajustes que correspondan entre las sugerencias del asesor jurídico. Voy a tener a bien consideración con respecto, aclarando que lo que más usted preocupaba, lo que más le preocupaba a usted el tema de los subsidios, ahí está claro, ¿cierto?, como una política no cerrada solo a créditos sino a subsidios, y vamos a corregir el tema del plan de acción y lo revisamos si quieren posteriormente. Muchísimas gracias. Gracias, Fabián. Invito al concejal Álvaro Moscoso a que nos acompañe a la plenaria, porque pues ya declaramos la suficiente ilustración, estamos quitando tiempo a la sesión ordinaria del día de hoy. Y sí lo estudiamos a fondo. Lo que pasa es que pues uno es ser humano y hubo aquí un error mío al pasar esto, y es de 14 a 28 años. Entonces uno se equivoca, así como su merced se equivocó con el tema del agua. Entonces lo invito para que venga al segundo debate, concejal Moscoso. Concejal Susana, declaro suficiente ilustración. Por respeto pues a la plenaria, ya con la debida ilustración del proyecto, y como nos decía pues la concejal ponente, doctor Fabián, la idea es esa, el concejal Álvaro, retroalimentar, lo invitamos, más o menos creo que si ya se aprueba la política pública o entra a aprobarse, entonces para el martes estaría para la plenaria. Entonces, señora secretaria, entramos a la votación del proyecto. Antonov Velosa Susana. Positivo. Durán Rubio Janet. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Se aprueba para segundo debate con 2 votos positivos. Siguiente punto, señora secretaria. Proposiciones y varios, no hay proposiciones radicadas. Entonces, en varios, ya aprobado el proyecto de acuerdo, entonces vamos en varios, señor presidente, a decirle que fue aprobado este proyecto, y siendo las 5 y 7 del jueves 23 de mayo, se da por cerrada la comisión de gobierno. Muchas gracias.